Bienvenidos al canal Servicio Secreto. La explosión más crítica del aeropuerto en Rusia. Pánico por las grandes bombas en Rusia. El gobierno de Moscú encontró la causa de las explosiones. Oficialmente confundido en Rusia. El ejército ucraniano llevó a cabo una gran operación en Halloween. Como resultado de la operación, las tropas rusas quedaron devastadas. Mientras la guerra continuaba a toda velocidad, llegó una declaración de última hora de Ucrania. Ucrania anunció los detalles de la operación Halloween. En la guerra, los roles cambiaron oficialmente. Ucrania anunció al público que casi 1000 soldados rusos perdieron la vida después de la operación. El gobierno de Moscú sufrió las mayores pérdidas desde el comienzo de la guerra en Halloween. Mientras el Estado Mayor ruso era alarmante, Ucrania comenzó a celebrar su exitosa operación. Los ataques, descritos como el ataque de Halloween, también devastaron a las tropas rusas. Desde el comienzo de la guerra, el ejército ruso ha perdido 71.000 soldados. El presidente Zelensky juró que volvería a tomar Crimea pocas horas después de que se lanzara la operación en la ciudad de Kherson. La reconquista de Kherson será una esperanza para que el ejército ucraniano reconquiste otras ciudades bajo el control del ejército ruso. También permitirá a la ciudad abrir la carretera de Crimea. El presidente Zelensky declaró que, como saben, el mayor objetivo es Crimea. Debido a estos eventos, Kherson se describe como la llave de Crimea. El ejército ucraniano pretende recuperar esta ciudad lo antes posible y avanzar hacia Crimea. Sin embargo, allí también hay un gran problema. Viene el invierno. Los expertos militares también afirmaron que con la llegada del invierno, el avance de los ejércitos se ralentizará considerablemente. No obstante, el presidente Zelensky dio la orden de atacar la zona. En la operación celebrada en Kherson, 1000 soldados rusos perdieron la vida en un solo día. El día de los ataques más violentos vivió la peor pesadilla de Putin. Antes del inicio de la operación Kherson, las tropas rusas lanzaron un ataque aéreo masivo en Ucrania. En los ataques aéreos se utilizaron 55 misiles de crucero, un misil guiado y 22 misiles S-300. Además, 5 UAV estaban en el cielo durante el ataque aéreo organizado por Rusia. En la continuación del ataque aéreo lanzado por los UAV, muchos misiles se dispusieron a alcanzar sus objetivos. Pero la defensa aérea ucraniana estaba activa. Una gran cantidad de sistemas de defensa aérea enviados a Ucrania repelieron el ataque ruso. La mayoría de ellos fueron destruidos en el aire antes de que el misil alcanzara su objetivo. Según el primer comunicado de las autoridades, solo 44 de los 50 misiles fueron destruidos en el aire. El vecino suroeste de Ucrania, Moldavia, fue atacado por ataques aéreos rusos. Los restos de un misil alcanzado por los sistemas de defensa ucranianos cayeron en Moldavia. Los escombros de los misiles cubrieron el cielo con humo negro. Moldavia estaba bastante incómoda con esta situación. El gobierno moldavo habló con el gobierno de Moscú para que los misiles rusos no vuelvan a utilizar su espacio aéreo. Además del ataque aéreo llevado a cabo por Rusia, los drones kamikaze rusos atacaron Poltava en el este de Ucrania. Dijo que también se escucharon explosiones en Kiev, Poltava y Dnipro, pero no era una situación importante. Los nuevos ataques de Rusia han provocado que las infraestructuras de electricidad y agua en Ucrania vuelvan a ser objeto de ataques. Muchos barrios de la capital Kiev quedan a oscuras por la noche debido a problemas de electricidad. El alcalde de Kiev, Vitaly, declaró que aproximadamente 270.000 casas no podían recibir electricidad. No solo la electricidad, sino también los cortes de agua comenzaron en todo Kiev. El 40% de la ciudad tiene problema de agua. El agua no sale de los grifos debido a los ataques. Las autoridades indican que Moscú ha cambiado una nueva táctica, ya que los rusos atacan la electricidad y otras infraestructuras críticas en particular. Es bastante notable que tales eventos ocurran a medida que se acerca la estación fría del invierno. Se produjo un punto de inflexión en Kherson, en el sur de Ucrania. Se están produciendo desarrollos interesantes en Kherson, la única ciudad regional controlada por Rusia. En Kherson, las autoridades rusas habían declarado previamente que el rublo ruso se utilizaría en su totalidad. Sin embargo, Rusia volvió a permitir el uso de la hryvnia ucraniana en la región.
Incluso los economistas acordaron que Rusia debería usar la hryvnia por razones de peso. Los economistas que observaron de cerca la guerra dijeron que el reingreso de la moneda ucraniana fue un fracaso para el Kremlin. El ejército ucraniano, que inició un contraataque en Kherson, dio una gran sorpresa a los rusos e hizo una gran incursión en Kharkov en el este. Liberó la ciudad en pocos días después de la incursión masiva del ejército ucraniano. Al perder sus ciudades clave en la cuenca del Donbass, Rusia sufrió una gran derrota esta vez en Kherson a principios de octubre. En la ciudad de Kherson, los soldados rusos recibieron los daños más graves. Como resultado del violento ataque, el ejército ruso perdió 1.000 soldados. Esta es la primera vez desde el comienzo de la guerra que Putin recibe un golpe tan duro. Los soldados rusos no sabían qué hacer como resultado de la gran incursión en Ucrania. Los soldados rusos, alarmados, comenzaron a huir de la región a toda prisa debido a los violentos ataques. El vehículo blindado, tratando de escapar de los ataques del ejército ucraniano, volcó. El vehículo blindado, al tratar de escapar, cayó en una profunda zanja debido al pánico. Para la protección de la ciudad de Kherson, el ejército ruso cavó muchas trincheras profundas. En ese momento, el vehículo blindado ruso volcó debido a esta zanja y tuvo un accidente importante. Los soldados rusos en el vehículo blindado volaron hacia los arbustos como resultado del accidente. Debido al caos, los soldados rusos realmente no sabían qué hacer. La ofensiva ucraniana dejó muy desamparado al ejército ruso. Cogidos desprevenidos para los ataques, los soldados rusos huyen de la región a toda prisa. Solo en Kherson no hubo pánico. Se produjo una bomba de pánico en un aeropuerto militar en el mismo centro de Rusia. Después del pánico de la bomba, se produjo una gran explosión en el aeropuerto. Se escucharon explosiones muy fuertes en un aeropuerto militar en la región de Pskov en Rusia. Tras las explosiones, 2 helicópteros militares estallaron. Debido a las explosiones en la región, los soldados rusos llegaron a la región. Las autoridades locales rusas se movilizaron para apagar los incendios. También se determinó que en las explosiones se desató un gran incendio, en el que helicópteros Ka-52 volaron por los aires. Inmediatamente después de la primera explosión, se produjo otra explosión. La segunda explosión fue más fuerte y más violenta que la anterior. La segunda explosión también hizo estallar otro helicóptero de ataque. Como resultado de las explosiones en la base militar, la región quedó completamente bajo control. Los expertos en desactivación de bombas llegaron al área como resultado de las explosiones. Como resultado de las investigaciones, se detectó una bomba sin explotar en el helicóptero Mi-28. Los expertos en desactivación de bombas destruyeron la bomba de manera controlada. En las explosiones, el ejército ruso perdió 2 helicópteros de ataque. Sin embargo, este evento en esta región es bastante interesante. Este evento, que se ubica en la parte norte de Bielorrusia y casi en la parte occidental de Rusia, también reveló que las tierras rusas ya no son seguras. Las unidades de inteligencia rusas también comenzaron a buscar a los atacantes. Sin embargo, la idea de que las tierras rusas ya no eran inseguras comenzó a extenderse por toda Rusia. Gran desconfianza prevalecía en suelo ruso. Mientras ocurrían estos hechos, las decisiones de Moscú fueron ignoradas una vez más. El convoy de barcos abandona las aguas ucranianas y se dirige hacia Turquía. Tras la suspensión indefinida de los acuerdos que Rusia ha decidido en los últimos días, los barcos en el Mar Negro están en camino. Oficialmente, la posición de Rusia fue nuevamente ignorada. En los últimos 2 días, 15 barcos salieron de puertos ucranianos. Con la suspensión del acuerdo de granos, los buques de carga en los puertos rusos se están alejando de la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la Federación Rusa no puede controlar Ucrania. La movilización parcial, que tuvo una gran reacción en Rusia, llegó a su fin. En total, se desplegaron 300.000 soldados. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que la práctica obligatoria de adquisiciones militares ya ha terminado. Como parte de la movilización, 300.000 personas se unieron al ejército. En el comunicado emitido por el ministerio, se indicó que
220.000 de los llamados al ejército recibieron capacitación y 80.000 fueron enviados a la región de la operación después de recibir capacitación. 80.000 soldados rusos llegaron oficialmente al frente. Se ha informado que Estados Unidos transferirá un total de 8 sistemas de defensa aérea a Ucrania, 2 de los cuales llegarán pronto a Ucrania. Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que Estados Unidos suministrará a Ucrania el sistema de defensa aérea NASAMS. El funcionario del Pentágono suministró previamente a Ucrania 1.400 misiles Stinger. El funcionario anunció que Estados Unidos transfirió el sistema de defensa aérea S-300 de Eslovaquia a Ucrania al comienzo de la guerra. Anunció que Rusia está trabajando en un bombardero furtivo de nueva generación con nombre en código, Pagda, a pesar de ir a la guerra con Ucrania. El bombardero furtivo declaró que Moscú se unirá a la flota de bombarderos debido a la guerra en curso. También se probó el motor desarrollado por Rusia para propulsar el bombardero estratégico Pagda. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.